Desde Paraíso, un programa muy diferente. Hoy, Crónicas. Nuestros invitados especiales, don Enrique Mesa, don Gerardo Mesa, mi amiga Silvia, ¿qué tal? Miguel, saludos. mucho gusto. Mucho gusto, Miguel, Silvia. Muchas gracias. Muy bien. Eso. Bueno, para hablarles algo sobre el inicio mío de la música, yo estaba en escuela borbochera. Qué bueno. Y se nos ocurrió ir a ver si nos dejaban en la Filarmonía que ya existía, cuyo director era un señor don Eligio Mata Vives de Cartago. Él era flautista, un excelente flautista, y había sido músico en la banda de San José y la banda de Cartago, y estuvo muchos años aquí en Paraíso. Entonces es que nosotros, Jarquín, Víctor Hugo Jarquín, y yo se nos ocurrió ir, y ya llegamos donde el señor y ya nos dio chance. Y en ese tiempo le ponían a uno el instrumento y de Gilito estaba tocando. Qué bueno. Lo arrimaban ahí a tocar los repiques de rosario, repiques de misa, o sea, procesiones. ¿Cuántos años tenía, don Enrique, usted en aquel momento? Supuestamente mi edad estaba ahí en unos 12 años. Ajá, ¿Tú estabas en la escuela? Chiquitillos. Unos 12 años tenía más o menos. Bueno, la cosa es que ya nos dedicamos a la música y fuimos compañeros toda la vida, hasta que terminó, ¿verdad? Porque incluso ya tocábamos carambadillas, ¿verdad? Él venía aquí y yo sacábamos el órgano y nos íbamos a tocar en una parte. Y bueno, los hijos de él dicen que nosotros éramos como hermanos, los hijos de Jarquín. Sí, claro. Y eso fue una gran parte de mi historia de la música. Y luego ya él se fue para Limón. Jarquín. Sí, Jarquín se fue para Limón y yo me fui para la banda de Cartago. Al tiempo se vino Jarquín para la banda de Cartago. Y ya seguimos, hicimos conjuntos para tocar bailecitos, ¿verdad? por ahí está la música y hay cuestiones todavía que nos recuerdan eso de ese muchacho que fue tan bueno. Ahora, pues, luego tocábamos los mismos instrumentos, él era clarinetista, yo era clarinetista, él era saxofonista, yo era saxofonista. ¿Acordeón? Y yo fui acordeón y entonces él fue acordeón también. Sí. Siempre andaban haciendo yunque. Sí. Pero él fue contador, yo no fui contador, ¿verdad? Sí. Bueno, Y la famosa Santa Cecilia. ¿Ah? La famosa Santa Cecilia, la cimarrona, Sí, muy linda. tuvimos cimarronas, tuvimos de todo, y por todos lados andábamos. Todo. Se puede decir que Costa Rica, todo lo anduvimos nosotros tocando, por todos lados, ¿verdad? Cuando nos dábamos cuenta. don Enrique, de su familia, ¿alguien más había estado en la música antes? Cuente la historia del señor aquel Solano que tocaba en la banda de Cartago. ¿Se acuerda? El músico, el primo, que era primo de abuela, en Harina. Ah, sí. Sí, mi mamá tuvo un tío. Ah, era tío. Era un tío que fue y serían los primeros músicos, ¿verdad? Aquí de Paraíso, que estuvo en la banda de Cartago. Y sé qué año sería, no sé. En aquel momento no había filarmonía en Paraíso, tal vez
Gerardo, si nos hablas ahí un poquito de lo que conoces de la música en Paraíso, de lo que estuviste rastreando ahí con tus datos. Yo realmente no sé cuál es la época en la que se inicia la Filarmonía en Paraíso. Lo que sí sé, lo que sí pude ver, porque entre las cosas que me cuenta mi papá es que después de que ya los italianos se ubican en Paraíso, bueno, la Filarmonía jugó un papel muy importante culturalmente. Entonces, el servicio que prestaba para las procesiones, para las misas, las retretas, era todo un baño cultural que se estaba dando. Un poco después de la reforma de las bandas, con Manuel María Gutiérrez, y luego más adelante con Chávez Torres, Rafael Chávez Torres, de los himnos nacionales, de las marchas fúnebres. Las bandas se convirtieron, a pesar de que eran militares todavía, en gestores de cultura. Entonces, en los parques centrales de las ciudades principales siempre había un kiosco, y en el kiosco habían conciertos, habían retretas, habían toda una serie de actividades. A partir de cierto momento, los directores principales, probablemente a pedido de las mismas poblaciones alrededor de la ciudad principal de las provincias, empezaron a pedir que se conformaran ciertas agrupaciones musicales para igualmente culturizar a las poblaciones. Estas se empezaron a llamar filarmonías. El concepto filarmonía es que no son músicos profesionales los que viven alrededor, los que están ahí, sino que son aficionados a la música. Muy interesante. Generalmente en muchas ciudades que existen grupos filarmónicos, financian cosas, financian escuelas de música, financian comités que organizan cosas. Existen las famosas orquestas filarmónicas que son financiadas por estos grupos. Y existieron aquí en Costa Rica las filarmonías que van como cumpliendo el mismo fin. Digamos, cuando nos hemos puesto a recordar gentes que estuvieron en filarmonías, por ejemplo, estaba Joaquín Picado en la Filarmonía de Paraíso al principio del siglo XIX, estaba Juan García, estaba Espiridón Bonilla, Juan Alvarado, y son como nombres, ¿verdad? Yo recuerdo en un librito que se llama Jarras, que escribió un señor de apellido Solano, donde está la lista de las personas que estaban en la Filarmonía. Ahí estuvo mi bisabuelo, y los objetivos. Entonces son gentes que tienen cierto bagaje cultural, y que además son aficionados a la música, y entonces colaboran con ese movimiento. Y una de las anécdotas que me cuenta Pa es que los italianos mandaban a comprar música a Italia con obras y canciones o arias de ópera, y entonces ahí en el pasillo de la municipalidad, que había de la vieja municipalidad, que hacían conciertos, la filarmonía, ellos también cantaban. Sí, yo aquí tengo algunos nombres, no sé si recuerdan: Arsenio Campos, Juan Quesada, Tuto Morales, hay un apodo, Veguita, don Enrique Mesa, don Hugo Jarquín. Esos son, digamos, algunos. Mesa. Sí, don Damián Rojas. Sí, esa lista es como de los años de los 50, como de los años 60, ¿verdad? Para acá. Sí. No, porque don Enrique, como en que usted me decía que tenía como 12 años cuando se incorporó a la Filarmonía. ¿Usted más o menos recuerda ese grupo de filarmonía que había, como ya tenía mucha historia, ya cuando usted estaba chiquitillo le llamaba la atención? Sí, las filarmonías son
se hicieron las bandas, ¿verdad? Se formaron las bandas en el centro de la provincia, ¿verdad? Ajá, en las Y capitales. entonces inmediatamente se formaron los grupos filarmónicos, ¿verdad? Ya, bueno, no sé si será así, pero se me ocurre. O sea, de las mismas bandas, que no sé si era gente como más profesional en música, no sé, digamos, se iba, de ahí salieron las personas que hicieron las filarmonías en los pueblos más Sí, pequeños con gente aficionada, más o menos fue así. Porque Cartago era Porque el señor don Eligio era de la banda El de director, Cartago. el director de la banda de Cartago vino a formar La filarmonía. de París. Qué interesante eso. Sí, sí. Sí. Eso hacían, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo estaba en la banda y él ya estaba bandado de barquero. Ya les dije que estaba don Eligio Mata, que él había sido músico de la banda, músico de Cartago, y yo lo conocí ya como director de la filarmonía. Después de él vino Gabo de Barquero, José Manuel Álvarez de San José, también, ¿verdad? Y así. Eso lo pagaba la municipalidad. De eso le iba a preguntar, ¿le pagaba algo a cada una de las personas? ¿Les daba como una, digamos, un reconocimiento o algo así? Voy a contar algo Una muy dieta. lindo. Cuando yo entré a la filarmonía, bueno, yo estaba ahí en la filarmonía, así de Huila, ¿verdad? Le voy a contar algo que le había contado a Rick también. Mi papá pagaba el agua y la luz por año. Y fue a pagar el agua y la luz ya cumplido el año. Y le dice a Ananías Cogui, que era el que recogía la plata. Don Manuel, usted no debe nada aquí. ¿Cómo que no debo nada? Vengo a pagar el año y todo. No, porque usted tiene un hijo que es músico y a los músicos no se les paga. La municipalidad pagaba con el agua y la luz. Así comencé yo. No, bien se pudiera hacer eso ahora en la actualidad, ¿verdad? Sí, después ya nos pusieron sueldo. Eso fue después de la revolución. Después del 48. Sí, después de la revolución ya nos pusieron un sueldito ahí. Sí, unos ganábamos 5 pesos por mes y otros algo más así. Pero ya comenzó el asunto, ¿ah? Ajá, sí, como más formal, digamos. Sí, ya hubo formalidad. Lo que hay que tener en cuenta es que estos... La cosa es que ya se formalizando y entonces eso sirvió de mucho, la práctica esa sirvió bastante, ¿verdad? Para muchas cosas. Sí. Muchos logramos si teníamos algún otro trabajo, complementar con trabajo de la municipalidad y eso nos reconoció años para la pensión. Sí, eso fue importante. Y también para darle el estudio a sus hijos, porque todos son profesionales. Después, artísticamente, se tocaba una retreta a las 7 de la noche en el corredor de la municipalidad. Y los domingos, un recreo a las 3 de la tarde. Y luego las procesiones y todo lo que saliera, ¿verdad? Esas retretas, ese recreo no están estipulados por ley. No, para las bandas. Es que eso existía como parte de la organización. Hay que pensar que las bandas eran del cuerpo militar. Del corte militar. Y como eso, entonces tenían ciertas misiones específicas. La misa de tropa que se hacía los domingos, al que asistía parte del ejército que se tenía en ese momento.
y estaban los otras cosas estas que parte de la estructura esta de la, ¿cómo se llama?, de la construcción de la nacionalidad se fue imponiendo, ¿verdad?, que tenían que haber actividades culturales. Hubo el momento en el que se construyó el Teatro Nacional para eso, pero también habían otras cosas como las bandas, y dentro de las bandas también estaba el asunto de las filarmonías, y entonces era parte de la estrategia que había construido el gobierno, la retreta, ¿cómo se llama el otro? Sí, teníamos retreta. Y el recreo. Y después se tocaban para las actividades, había dianas, ¿verdad? La diana del 15 de septiembre, ¿verdad? Pero eso es parte de, pero eso y Semana Santa. Tanto de la banda como de las filarmonías. Se tocaba las dianas del 15 de septiembre, la diana de yo que sé qué, fue el fin de año, recibir el año nuevo y despedir el año viejo, ¿verdad? Entonces ahí se tocaba, ahí en el parque, en la filarmonía, ¿verdad? Y en las bandas también, es lo mismo. Y también se involucra la parte religiosa, claro, como por ejemplo la Virgen de Juarras, sí, San Isidro Labrador. Todo eso. Gerardo, y cuando se decretó la abolición del ejército, ¿qué pasó con las bandas? Lo que pasó con las bandas es que... Porque no dejaron de existir. No dejaron de existir. Se pasaron del Ministerio de Guerra al Ministerio de la Presidencia. Y después de una fuerte campaña de los mismos músicos, se pasaron al Ministerio de Cultura. Fueron pasando de ministerio en ministerio, pero siempre han tenido el mismo problema, tienen un problema presupuestario enorme. En este momento prácticamente las bandas están desfinanciadas, casi hay un cierre técnico, una amenaza constante para bueno, parte de toda esta cosa del neoliberalismo que busca ahogar las instituciones públicas. Lamentablemente tenemos poco futuro para seguir manteniendo estructuras así. Yo no sé qué va a pasar. Pero bueno, una de las cosas interesantes que yo quería recordar con respecto a, hablamos de que habían en la Filarmonía de Paraíso dos directores, por lo menos nombra Papi, que eran directores de la banda de Cartago. ¿Verdad? Lo que hay que acortar es que las bandas militares tenían una escuela de formación para los muchachos que se involucraban con las bandas. Existía una escuela militar de música que ya en la época ¿cómo se llama? Pues es demasiado acá. Tomás Guardia. En la época de Tomás Guardia, tiene una reestructuración. Entonces, crece el número de participantes y se fortalece la escuela militar. En la escuela militar, esa escuela militar funciona hasta como los años 70, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Porque una vez que el director de la banda vio que tenía talento, entonces lo recomienda para que vaya a la escuela militar. Escuela de música. Muy interesante, que yo le iba a preguntar, la formación en música. Sí, el maestro vio que tenía posibilidad de surgir y llegué a la escuela de música. La cosa es que en la escuela de música estuve medio año. En medio año me tumbaron para Liberia. Fui a escuela de la banda de Liberia.
Otro medio año en la banda de Liberia y ya me vine para Cartago. Pero 40 años. ¿cuáles eran las obligaciones que tenían los muchachos que estaban en la escuela militar? ¿Qué? ¿Qué eran las cosas que cumplían los muchachos que estaban en la escuela? Había que limpiar, había que estar cuidando la entrada de portero, se decía, ¿verdad? Es como, En el cuartel. Sí, un entrenamiento, era un entrenamiento Sí, militar, sí, exactamente. pero con una formación en música. Exacto. sí. ¿Y por Y qué? ahí lo poníamos uno ¿Por qué la a música limpiar los colombiana? servicios y toda esa cosa. ¿Verdad? Interesante. Pero y el ligerito los mandaban a uno a una banda. Y, Pero además de cuidar la puerta, ¿cuál era el batallón de las cornetas y de los tambores? ¿Qué era lo que tenían que hacer? sí, nos hicieron, teníamos que formar un grupo. Yo quise, cuando llegué a la escuela de música, yo quise que me dieran tambor. Pero no había tambor, entonces me dieron una corneta. La cosa es que el que dirigía la bandita de tambores de la banda de San José, así se llamaba, ¿verdad? Me dice, pucha, pero qué lindo que le suena a usted esa corneta. Y dice, ¿por qué no se pasa a tocar trompeta? Y le digo, no, es que hace poquito me pasé del flautín al clarinete. Le digo. Gran canto. Y bueno, así sucesivamente. Todo es en la vida de aprendizaje, ¿verdad? Ya llegar a la banda de Cartago ya está, ya se terminó ahí la formación. Ahí ya siguieron como en la pura práctica y en la pura práctica aprendían las cosas. Las Sí. Es que, en primer lugar, el concepto de banda está relacionado con la cinta que funciona como agrupamiento para que la música sirva de transmisión para una serie de ordenamientos que van pasando en la tropa, ¿verdad? La banda funciona como comunicador entre lo que necesitan los altos militares con el cuerpo, con la infantería. Entonces hay toda una serie de ordenanzas, se llama, que se dan a través de los instrumentos, de las trompetas, de los tambores. Cuando el ejército tiene que avanzar, hay un toque. Cuando el ejército tiene que parar, hay un toque. Cuando hay que salir huyendo en desbandada, hay otro toque. Entonces esto se enseña en la banda militar. Pero además, en la banda militar, como la escuela de banda militar, es todo un proceso de entrenamiento en el que la gente aprende a ser militarizada. ¿Verdad? Entonces, eso funciona con esa idea. La banda funciona para manejar las personas que están en el... Interesante. Más la disciplina, y todo ese engranaje va con la disciplina que dice, que nos mencionaba ahora don Enrique. O sea, todo eso es militar, ¿verdad? La cuestión militar es toda una maquinaria. Y entonces hay toda una construcción que cada uno de los elementos tiene que cumplir un objetivo específico, y entonces para eso se entrena, y siempre ha existido desde los ejércitos aquellos egipcios, de todos los imperios han tenido su ejército para dominar, y eso es lo que se ha venido transmitiendo hasta el momento. Y digamos eso, porque bueno, había una relación de las bandas con las filarmonías en los pueblos. Se transmitía también toda esa línea militar a las filarmonías. En cierta medida, sí. Entonces era una forma como de reclutamiento. Era una forma de reclutamiento, porque si las filarmonías
sirven para atraer niños para iniciarlos musicalmente, y también los conecta inmediatamente con el cuerpo de la escuela militar, como pasó con él, que se tuvo que ir a San José. Y él cuenta cómo tenía que hacer la diana que se tenía que hacer. Había una diana para levantar para levantar la bandera por la mañana, y había otra diana que no se llamaba diana, que funciona en la tarde para bajar la bandera, y eso lo hacían en los cuarteles, en Bellavista y en el cuartel central. Y aquí, y digamos, eso también se hacía en los pueblos por medio de la filarmonía, o sea, como ese brazo, ¿verdad? Sí, no, lo que pasa pero, es que tenían también una cosa, ya así militarmente, eran las bandas, ya las filarmonías militar, no. Es decir, si estaba en la banda y venía fulano de tal del extranjero a tocar el himno nacional, allá a la sabana, y la hice de la bandera y toda esa cuestión, ¿verdad? Se usaba la banda, pero agarraron que la banda para tocar esto, para tocar el otro, pero en un principio era solo militar, solo la parte militar, y no eran tanto los músicos ni todos los instrumentos, sino que poco a poco los fueron creyendo, organizando, hasta que formaron las... Un punto de atracción, desde su tío, o el papá de su tío que nos mencionaba, viene porque la familia Mesa es grande y son grandes y buenos músicos, ¿verdad? Sí, yo para preguntarles por don Carlos Mesa, ¿cuándo se incorporó don Carlos a la banda? Porque él también estuvo en la banda. Por ejemplo, no sé si estuvo en la filarmonía. Yo siento que yo fui como la cabeza de los músicos. Después, es que yo comencé a mandarlos a ellos como músico, como maestro. Comencé a mandarlos a estudiar al Castella y esta cuestión, ¿verdad? Y se fueron haciendo, por ejemplo. Bueno, pero déjeme, porque eso está muy interesante. ¿Sí? Bueno, usted estuvo en la banda, en la filarmonía, pasó a la banda, ¿verdad? Sí. Y usted empezó a dar Gran Paraíso. Sí. Entonces eso me sirvió, por ejemplo, yo en la escuela hice grupitos, ¿verdad? Así, que sonaran un poquito, y sirvieron para mandarlos a estudiar a la escuela, a San José, a la escuela de música. Ya había nacido, es al Castella cuando lo hicieron. Y algunos al Conservatorio Castella. Ya cuando la cuestión musical salió de las bandas. Por ejemplo, a mi hermano Carlos Luis, como pude lo metí por cosa mía, como músico ahí, logré que me metieran ahí en la banda de Cartago, y ahora resulta, todos los hijos de él son músicos, todos. y son músicos muy importantes, muy buenos. Tenemos a Inicio, ¿verdad? Bueno, ese carajo es compositor, hace un montón de composiciones, y trabaja aquí, trabaja allá, trabaja en la Sinfónica, trabaja en la universidad, y yo no sé dónde más trabaja, ¿verdad? Y luego está el Juan Carlos, que es el director de la banda de Heredia, ¿verdad? No, Juan Carlos trabaja en la universidad y con la Sinfónica. Sí, y luego está el Rafael, ¿verdad? Sí. Que es otro músico muy bueno, pero con los muchachos salieron buenísimos. ¿Y Erika? Sí. Y Erika, sí. Y yo, no, ellos me respetan bastante. Hay un gen. Agradecidos que yo les abrí ese panorama. Sí. Pero ya ese panorama usted lo logró construir, porque es muy importante todo el aporte de don Enrique, ¿verdad? La creación de músicos. Cuando usted ya empezó a ser maestro aquí en Paraíso, ¿verdad? Fue ahí, y después en el colegio, yo no sé
que me hizo Chiles maestro Paraíso. aquí en Paraíso. Ajá. ¿Cómo se incorporó usted a la docencia? Doña Amada Corrales Ajá. fue la que me dio tocando acordeón. Doña Amada pasaba por ahí, yo vivía en otra casita ahí, de otro lado, y yo estaba practicando el acordeón ahí, y ya, yo que ya me llamó y me dice, usted puede ser maestro de escuela. Qué bueno. Doña Amada tenía grupos de coros. Sí, y ya un día se me ocurrió pasar allá a la casa y le pregunté, ¿y qué tengo que hacer? Y ir a Cartago y ir a Cartago. Ya fui el supervisor y dice, sí, pero usted tiene que ir a Cartago, a San José. Llévese el acordeón. Le digo, no, es que yo estoy comenzando el acordeón, le hago un poquito más al clarinete. Pues llévese el clarinete también. El director que tenía que ver allá en San José y él me dice, toca el himno nacional. Y dijo, ¿cómo no le iba a tocar si estaba en la banda? No lo sabía. Y él toca el himno patriótico 15 de septiembre, claro, sin ningún problema. No, váyase ya, por allá. Dentro de 8 días le avisamos. Entre 8 días ya era maestro En la escuela en Aguacaliente, ¿era donde? Ahí empezó. Sí, ahí comencé en Aguacaliente. Y a don William Cordero se le ocurrió y dice, Enrique, usted se vendría aquí a Paraíso, a la escuela. Digo, ahí sí está bien. Y le digo a la subdirectora, váyase con Enrique Mesa y le dice ahí al señor que me lo mande a trabajar aquí a la escuela. Y que me lo cambie de escuela. Así se venían las cosas. Y ahí sí, empezó era hora. Sí. Y ya me hizo maestro de escuela ahí. Cuando se abrió el colegio, entonces me pasé para el colegio. Trabajaba un rato en la escuela y otro rato en el colegio, así comencé. En 1975, usted fue mi profesor guía. Sí, claro, no, ya. Sí, cantidad de muchachos que me saludan ahí, maestro, ¿cómo está ahí? Que me voy a correr, Dios, güey. Que tantos caritos que vio toda su vida como alumno. Ay, que ya no se acuerda que me voy a acordar, carajo, ya bigotudos con un gran barba. Sí, papá empezó aquí en la Filarmonía, después estudió en la banda en la escuela militar en San José. Se vino ya después de su tiempo en Guanacaste, se vino a la banda de Cartago. Sí. Y hacia finales de los 60 entró al Conservatorio Nacional de Música. Y el Conservatorio Nacional de Música se reestructuró y pasó a ser la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. El conservatorio pertenecía a la Universidad de Costa Rica desde la fundación, pero al reestructurarse la universidad, se habla de ¿cómo se llama esto? De escuelas, de las escuelas que están en las Bellas Artes es un, ¿cómo se llama? Bellas Artes, la facultad, las facultades se dividen en escuelas, y entonces el conservatorio pertenecía a la Facultad de Bellas Artes, pero estaba fuera de la universidad, estuvo en diferentes puntos en San José. Y cuando en los 70 se reestructura la universidad, entonces le hacen ese edificio tan bonito que está ahí en Bellas Artes. Él entró al conservatorio cuando estaba en el Parque Morazán, ¿verdad? El conservatorio estaba en el Morazán cuando usted Morazán,
Ahí iba a estudiar. Ahí él iba a estudiar música, ahí estudió, hizo un técnico en música y después, ya cuando se reorganizó la escuela, sacó un bachillerato en educación y fue el primer licenciado en clarinete. Qué bueno. Sí. En los 74. Sí, yo terminé como licenciado. Y qué increíble, ¿verdad? Sí. Y que el esfuerzo de estudiar y trabajar, ¿verdad? Y de estar en la banda. Y ya colgó todos los instrumentos. Sí, yo tuve ya digo, por ejemplo, yo daba clases, tuve muchos grupos, muchas escuelas. Aquí personalmente también tuve muchas clases, aquí venían mucha gente a recibir clasecitas de piano, porque practiqué un poquillo de piano ahí en la universidad. Y la trompeta, ya digo que yo comencé con trompeta, pero me sé el mecanismo y entonces con eso yo podía enseñarle a los muchachillos, ¿verdad? Y luego el clarinete y el saxofón y todo lo demás. Pude manejar muchachillos para todos los instrumentos de bandas, ¿verdad? Y don Enrique, de su experiencia como maestro y como profesor, no sé cómo ponerle la pregunta, ¿cómo ve usted el desarrollo de la música? O sea, sirvió, porque prácticamente don Enrique era el único profesor de música que había. Yo no sé si había otros, pero por lo menos don Enrique siempre fue con los más importantes. O sea, que sirvió todo su trabajo como maestro para sacar ese montón de músicos que tenemos hoy. Porque en Paraíso hay mucha gente en música. Sí, O sea, tenemos en realidad los paraíseños algo especial para la música. Y tuve la suerte, ¿verdad? de que yo no sé por qué me buscaban tanto, ¿verdad? Sí, pues una cosa y para la otra. Pero entonces se logró yo logré formar un montón de grupos por todos lados. ¿Ya? Algo muy especial que tuve aquí, que siempre me recuerdo, yo hice la primera bandita aquí en Paraíso, de tambores, y costó 3.500. Eso costó la bandita de la escuela, 3.500. ¿De dónde cogí esa plata? Me la dio la municipalidad. Fui con don Rafael Solano a la municipalidad y a que nos dieran una ayuda. Él me acompañó. El maestro, don Rafael. Sí, y nos dieron 3.500 Enemías Corrales fue conmigo a la librería Lehman a comprar los instrumentos para la primera banda de Paraíso. La cosa es que tuvimos un desfile en Cartago para un 10 para el 10 de noviembre. Jesús Jiménez. Fuimos a Cartago y las escuelas no tenían bandas. Solo la Esquivel tenía una bandita, la escuela Esquivel y la Jesús Jiménez. Tenían unos 4 tamborcitos. La directora del Esquivel se enojó conmigo porque la banda de Paraíso era la mejor. Sonaba más duro. Qué bueno, qué bien. Así resultó la cosa. Entonces con los 3.500 se compraron un montón de instrumentos. Sí. ¿Y cuánto tiempo le tomó hacer la bandita? Ensayarlos y todo eso. Sí, a ver, sí, de tamaños días, ¿Sí? seguro unos 3 meses antes los compramos. Sí, pues ya habíamos tocado el 15 de septiembre. Y al 10 de noviembre ya los carajillos se la movían bien. Qué bueno, ¿eh? Sí. Y muchos chiquillos se También tuve conjunto de guitarras ahí en el colegio. Buenos papás. Una rondalla que llamaban, que eran como muy famosas las rondallas. Sí, una rondallita ahí, ya. Yo me acuerdo. Y recuerdo yo que
se me olvidó el nombre, no me acuerdo bien la persona. Él me oyó y dice, ese caraja no va a servir, eso va a sonar mal. Y ya tocamos las piecitas, ¿verdad? Las muchachillas con patas largas y yo que se quede cantando ahí. Y el carajo, por suerte, a la orilla me vuelve a decir, qué equivocado estaba yo, dice. Qué equivocado. Y estaba María Luisa Coqui, hacía tenía Maxillo que tocaba ya, tamborcillo, ¿verdad? Así dice. Y así delante del carajo me dice, que qué bien que te sonó esa cuestión. Ahí era cuando ya entró, Sí. estaban los Incas, Banda Azul, Sí. y todos esos conjuntos musicales. ¿Y cómo entra esa cuestión, cómo entra Gerardo a la música? Desde chiquito, con lo escuché a don Enrique. Sí, ahí sí, por puro el estímulo ese porque él estudiaba en la casa todos los días, en la época en la que estaba de vacaciones, practicaba lo que iba a trabajar en la escuela y eso lo fue engolosinando a uno. Bueno, él ha sido un estimulador musical, lo que se llama un estimulador musical, y ama tanto la música que la quiere compartir con todo el mundo. Sí, yo creo que eso es muy importante. Y entonces ese compartir con todo el mundo hizo que mi hermano Marcos tocara acordeón y tocara clarinete. Yo creo que él tiene muy buen talento, lo que pasa es que decidió hacer otra cosa. Y mi hermano Bernardo ahí se arrimó un poquito, un tiempo a la música, pero le interesaba otra cosa y así, donde tuvo más auge, que fue con otras gentes, ¿verdad? Por un lado, mi tío, que si no hubiera sido por ese estímulo y compartir que él tiene, mi tío no hubiera salido nunca de consumidero. Exactamente. Y lo logró, y que Carlos creo que ha sido el mejor profesor de solfeo que yo conozco. Y prueba es que mis primos tienen una lectura formidable. Luego estimuló gentes como Consuelo Arguedas, que llegó a ser profesora en la universidad de la carrera de educación, a Mauricio Solano, que con él iniciaron todo el movimiento de la escuela. Director de la banda de Heredia. Mario Gamboa, que es Gamboa Mesa, que es primo de nosotros, es el director en Heredia. Sí. Después está Ignacio Solano, Nacho, que es turista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahora que los estás mencionando a ellos y que don Enrique o no recuerdo, mencionaron el Castella, es que yo creo que ese compartir de don Enrique, que demostró que nunca fue egoísta, ¿verdad? Se demostraba en todo ese impulso a que los chiquillos fueran a la escuela, claro, al Castella, porque hasta buceta había en Paraíso. Sí, hubo buceta, claro. ¿Sabe cuánto costó esa buceta? 80,000 pesos. ¿Sabe quién dio la plata? Miguel Corrales. Es para que te des una idea de la importancia de esa formación musical en aquel momento. Porque vino una época como que resurgieron así como siempre han habido los músicos, sí, pero los chicos no, o sea, como se transformó un poco y fue cuando ya empezó ya la gente como a instruirse mejor, a educarse mejor. Y es la época del Castella, de los inicios del Castella, de los muchachos del Castella, porque siempre estuvo. Sí, pero digamos aquí todo ese impulso a que fueran al Castella fue de don Enrique, claro, ¿verdad? De chico que él veía en la escuela como yo vi que eso era bueno. Sí. Yo fui ahí al Castella a hacer algunas actividades como maestro, a recibir clases. Y eso fue lo que me sirvió conocer para mandarlos
a Rubén se está pensionado. ¿Ah? De los más viejitos que mandé ahí como usted. El Rubén Solano, Y Carlitos Bonilla. Después fue Calito. Sí. Memo Bonilla, Marfil. Sí, hijo de Cuidado, Carlitos Bonilla, hijo de Carlos Bonilla, de Sebastián Bonilla, y viene a Goya ahí. Muy bueno también. Buen sax. muy bueno. Y así, muchachillas aquí una madriza ahí de Shirley. la- Shirley fue Castella. Sí. No, Shirley no fue al Castella, pero Shirley empezó aquí en la casa, con él. muy bien. Y salió maestro. Bien, Muy buena. Sí, muy sí. buenas maestras. Viviana, Viviana, la hija de Doña Beatriz. Viviana. Y después por otro lado alguien que no fueron a estudiar, el que es músico es músico. Entonces músicos populares, hay mucho músico popular. Por ahí sube un muchacho aquí de donde Pablito Sánchez ahí, nieto, pero ahí siempre me saluda con tanto cariño, ahí es gordo y todo, y toca en el Hotel Costa Rica piano. Ajá. Allá está, ahí se gana la vida él. Bueno, es que eso es muy importante. ¿Ah? Podríamos tal vez conversar un poquito de la música popular en Paraíso. Sí. Porque aquí hubieron muchos grupos. Ah, sí. Sí, claro. Se hizo mucho, sí. Sí, Se sí. hizo mucho. Aquí, bueno, gracias a ese señor que le digo, José Manuel Álvarez, que fue el que me tumbó para San José. Entonces, con él comencé a despertar, ¿verdad? La cosa. Yo tengo aquí algunos. Los Incas, Banda Azul, Orocay, La Nueva Fórmula, Brandy, Néctar, Brasa, Los Tropicales, voy a decir el apodo, Los Periches Boy, Sí. y La Cimarrona Santa Cecilia eran grupos, Cimarrona Santa porque Cecilia. popularmente también, es que la música, yo para eso yo diría que es un semillero de buenos músicos. Sí, no, es mucho. Y después se ha ido multiplicando, ¿verdad? Más y más. Hay mucho músico ahora, en popular, música popular. Sí, pero músico ahora. pero siempre ha habido grupos porque él me contaba varias veces que aquí en la esquina venían gentes como Francisco Solano o Juan Pío, que tenían tríos, Eso que iba a tenían decir. tríos y que tenían, entonces venían y hacían bailes ahí en la esquina. Y ahí yo no conocía a Antonio Zanabria, que vivía ahí, y Luis Casuña, Ujú. el papá de los muchachos muy inteligentes, unos guitarristas, y uno tenía un coro muy lindo ahí en la iglesia. Ajá. Esos dos muchachos Ujú. fueron exalumnos míos del colegio. ¿Ya? Ellos, pero ellos que sé, salieron igual al abuelo, el guitarrista, muy buen guitarrista, sí, y ese otro muchacho, buen corista, yo los veo así, Y eso era, excelentes, trabajando excelentemente ahí en la iglesia. ¿Ah? eso de las serenatas, La serenata. yo voy a mencionar tal vez a alguien que le tuve muy gran aprecio, don Oscar Arguedas, decía que él venía y andaban serenateando a todos. Sí. Como Ay, te yo- parece que tocaba Dulzaina. Don Don Oscar. Oscar, sí, tocaba Dulzaina. Sí, Yo siempre, yo digo que a mí siempre me echó mucha platica. Yo no sé, es poquita, ¿verdad? Pero no me faltaba el cinquillo para todo, ¿verdad? Porque toqué misas, toqué rosarios, toqué rezos, de rezos de niño, toda esa cuestión andaba contando ahí, como una cosa con otra. Es decir,
es que tenía una misa aquí en Paraíso y le decía el taxista, espérese que tenía la misa aquí para que me lleve, porque vamos para San Rafael, vamos para San Rafael. ¿Qué? Y aquí, porque aquí vamos para Tejade. Es que era una combinación muy interesante de la música Era popular, práctica que la me música, ganaba. la enseñanza, la Claro, música popular, pero, y poderse desempeñar en un montón de... Lo único que usted no estuvo fue en grupos. Claro que sí. Sí estuvo en un que grupo. sí. Siempre, Sí. siempre tocaban en grupos. Él llegó a tocar con una orquesta de José Álvarez y con Sí. grupos Musicales de salón y de todo eso. salón y todo eso, sí. En los 60, Es que qué versatilidad. en los 60 él tocaba muchísimo en conjuntos, todas las noches, fines de semana y años nuevos y navidades él pasaba tocando. Qué bueno. Sí, Y entonces usted era bailarín. Sí, con eso de orquesta, No, con eso de orquesta, la parte de orquesta, esa me sirvió de mucho. Aquí comencé a tocar con Juan Alvarado, Misquiti, Alvarado. Aquí ya él me comenzó a arrimar ahí porque primero estaba Alfonso Mesa, pero Alfonso Mesa se le ocurrió, por la guarera, me vendió el saxofón. Bueno, me vendió el saxofón y ahí lo tengo, ¿verdad? Y ya comencé a tocar saxofón y ya me comenzaron a buscar, a Don Alvarado me buscaba para que fuera con él a tocar ahí y todavía los hijos me buscan. ¿Sí? Ahí de vez en cuando vienen a que les vaya a ayudar en algo y yo voy. Ajá. Sí, yo voy. Sí, porque Es que la música, escucha, Sí. tiene ese Y bichillo ahí la cosa es adentro. que después de Juan Alvarado me pasé a Cartago, a una orquesta, América se llamaba, Orquesta América. Había otra orquesta también que se componía de músicos de la banda de Cartago. Ahorita se me olvida el nombre. Ahí también me buscaron a tocar. Y de ahí arranqué para San José. Me llevó José Manuel. A tocar con él. Sí, mi maestro, ¿verdad? Me llevó a tocar a la Pepe Álvarez. Vinimos a tocar aquí mucho a Paraíso. La Pepe Álvarez. Sí, era muy incómodo ellos San José porque pucha, los bailes terminaban a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y yo tenía que estar a las 7:30 en Cartago. Y es que entonces, pero cuando No lo era, veían, ¿no? cuando era la orquesta, no teníamos los sistemas de sonidos que tenemos ahora. Sí, No, ¿no? en lo más mínimo, o sea, sonaba tal cual. Pues pucha, y entonces ya me apareció lo de la iglesia y ya me metí a la iglesia a tirar como un día por todos lados. Pero toqué bastante en San José, bastantes bailes y anduve por Un Golfito, el Limón, Puerto Viejo. Un día estos nos encontramos un doctor que dice, me encontré una foto en la que está usted con mi papá en Puerto Viejo. El Puerto doctor- Viejo. Allí vamos a trabajar. Y pues escolar, como dice mi tía Marta. Tiene que Puerto Viejo, ahora Puerto Viejo es lindísimo. Esa vez que fui yo, por primera vez, bueno, llegamos a Limón, ¿verdad? Y había que coger lancha. Pues no llega la carretera que ahora, Ni tren. allá que cogimos la lancha y ya llegamos a Puerto Viejo y era una finca de cacao y todo era. Y hay el galerón donde arreglaban el cacao, Que se quedaban lo arreglaron y lo convirtieron en un salón de baile para esos días. Y llegaron unos carajos que andaban de aquí de Paraíso a la hora del baile y ya me conocieron, ya, a la puta, había un grupo que se había comprometido a ir a buscar oro por esos lados, allá. ¿De aquí de Paraíso? Ahí, sí. Y Sí. con él. Bueno,
ya estuvimos ahí, ¿verdad? Y tocamos ese día que llegamos, otro día a las 9 de la mañana ya estábamos tocando, y otro baile de las 2 de la tarde, así, como a 6, y ya terminamos. Pues, entonces el día fue de baile, ¿verdad? Y ya terminamos, otro día nos vinimos. Ahora, después de que he ido 2 veces o 3 veces que iba ahí a Puerto Viejo, no hacía bárbaro, es una ciudad. Ni parecido. ¿Ah? Ni parecido. Recuperar eso que es parte de la historia de la música claro. de Paraíso, ¿verdad? Sí. De lo que hizo un músico y que va a quedar también como una obra, ¿no? El que hace mucha música, es el sobrino. Sí, Sí. sí, él se ha dedicado mucho a la composición. Y le toca las piezas que hace. Bueno, hace tangos, los cambia totalmente, con un montón de variaciones, un montón de cosas, a los tangos conocidos, ¿verdad? Piezas así, que busca y hace mucha música, él sí escribe mucho. Y de aquí tenemos un exponente del piano. Yo Sí. lo he oído. No, y es que y está- oíme, pero y está- además académicamente, Sí, vos tenés, sos catedrático. sí. Llegué a ser Catedrático. Y es que está muy calladito, pero Es que es de explotarlo totalmente, porque para eso, bueno, gracias porque le ha dado bastante a nivel nacional e internacional. Sí, claro. sí. Sí. Paraíso, el boom ese que se vino dando de los 90 para acá, gente muy bien parada, tenemos directores de orquesta que están en Estados Unidos dando muy buen papel. Norman Gamboa, por ejemplo, que Ajá. dirige, yo lo veo dirigiendo en Europa y en América, además que tiene trabaja en una universidad en Estados Unidos. Hay otro muchacho que ahorita se me olvidó cómo se llama, que también está haciendo un muy buen papel allá. Sí. Y después instrumentistas que tocan. Me sorprendo más. Hace unos días estuve con un trombonista, que muy buen trombonista, una guitarrista que ahorita está enseñando en la Universidad de Costa Rica, en la sede del Caribe, muy buena, y además como organizadora, me parece una estrella importante. Y así me topo gente por todas partes haciendo cosas interesantísimas, buenísimas, y son gente de aquí de Paraíso. ¿Vos de quién sos? Ah, yo soy de tales, yo soy de los otros. Pero es un grupo muy reducido también. Bueno, porque digamos, la mayoría son mesa y solano. Sí, ¿verdad? Bueno, hay de muchos apellidos. Pero también viene el Gamboa, hay Gamboas, pero digamos que estén involucrados más fuerte. Sí, porque Dave, lo que pasa es que los Mesa y los Solano somos como los que... Es una sola familia. Los que además, creo que han ido logrando puestos importantes y han ido logrando más evidencia en algunos otros sentidos. Entonces pareciera que somos como los que han desarrollado más, pero hay de muchas familias, hay músicos. Don Enrique, y para ubicarlos en Paraíso, ¿cuál era en dónde vivía usted? ¿Cuál era su casa? ¿Siempre fue aquí o allá en la esquina de donde están los apartamentos? Aquí, ¿A la par? Aquí a la par. allá. Sí. Sí. Aquí, Sí. nacimos, ahí dejé el ombligo. ¿No te acuerdas de los papás de don Enrique? No, es que Usted sí conoció a Manuel Mesa. Ah, claro, don Manuel Y a Mesa Genarina. y a Genarina, sí. Don Manuel Mesa, siempre tengo su imagen de don Manuel en el mercado, Ajá. vendiendo sus papitas. Sí, en su cajón. Ñame, sí. Sí, un viejito. Verás qué señor más dulce.
¿verdad? En los puestos del mercado. Adentro del mercado, cuando el mercado tenía mucha vida comercial, ahí estaba don Manuel Mesa. Y Genarina, que siempre chispa, ¿verdad? Ah, sí. Don Enrique, pues, pero yo le voy a decir, muchas gracias por el espacio. Yo me lo imaginaba así, gracias que me topé a Gerardo y nunca le había hablado, yo nunca le había hablado a Gerardo, siempre lo veo caminando, porque es buen caminador. Por cierto, ayer venía yo de un proyecto que tengo en Cachí, y usted venía con el perro, y yo, Sí, venía de nadar ahí en La Joya. La Joya, es que bueno, sí, ya son espacios que ya se está dando usted, porque ya está en otro estilo de vida, ya pasó por donde nosotros tenemos que luchar. Bueno, yo les agradezco mucho, porque muy bonita la conversación, ahí va sacando una de las cosas que le pasaron, sí, más o menos lo que uno fue haciendo y poco a poco, ¿verdad? No, gran aporte. Para mí yo digo que es un gran aporte. Todos somos así. Por ejemplo, usted fue alumno mío, ahora, ¿qué no es usted? Persona muy importante, ¿verdad? Usted fue exalumna mía también. Sí, con la flauta. En la escuela y en el colegio. Sí. Sí, la escuela me acuerdo don Enrique con el piano. Sí. Cantando el himno a Colón. El himno a Colón. Gloria eterna, Colón. Porque en ese tiempo nos enseñaban a cantar todos los himnos, ¿cierto? Sí. Todos los himnos, el del árbol que sube. ¿Verdad? O sea, la música es que tal vez es la pasión con que rodaba don Enrique, o sea, la música era algo importante, ¿verdad? Sí, pues de ahí uno no tiene como muchas actitudes para eso, pero sí, yo sé que tuvo influencia en la formación de cada uno de nosotros esos espacios de música, sí, por la sensibilidad. Yo no sé cómo trabajan los maestros ahora, no sé. Aquí Willy es de Cachí, fue exalumno mío en el colegio. El otro muchachito que está ahí, dos de Cachí, muy buenos. El que está allá arriba. Willy es de la generación. El que está arriba también fue exalumno suyo. También fue el Castelo. Se llama, ¿cómo se llama? Gofio, ¿no? Creo que es la generación Ay, Dios, ¿cómo se llama Gofio? Sí, de arriba. El de Cachí. Sí, Mira, es de Villa Miranda. Él también fue compañero mío en el colegio junto con usted. Sí, yo lo dije. Se hicieron maestros de música con las cositas que uno dijo ahí. Don Enrique, y antes con la carencia de instrumentos, porque yo me imagino que hubo carencia de instrumentos, porque digamos, yo quería aprender, usted quería aprender, pero antes era más difícil conseguir un saxofón. Ahora esas bandas de lugares lejísimos. Estaba viendo yo presentación de bandas ahora en los desfiles ahí, banda de la chingada grande allá de Guanacaste, allá por este lado sur de San Isidro General, por esos lados, aquí por Limón, pero cantidad de instrumentos. Y nosotros antes no podíamos tener un instrumentico, ¿verdad? Y tan baratos que eran. Nadie tenía instrumentos, una guitarrilla aquí, otra por ahí que se veía. Pero estaba viendo yo esas bandas bien lindas, bien formadas, con una disciplina exquisita y yo qué sé qué. Pero si fuera la banda si fueran de Cartago, no dice, está bien, de San José, no. Es que son de lejísimo. Qué cosa más linda. Yo me quedo admirado viendo eso, ¿verdad? La cantidad de instrumentos. Y es que ahora son millones. Qué curioso eso que dice de tu papá Gerardo, enfrente, digamos, a todos los programas que están teniendo las bandas a nivel del Ministerio de Cultura y todo eso, frente a esa realidad como
yo no sé quiénes los organizan, y es cierto, y vean ustedes los desfiles de bandas que se hace, que hace Mauricio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de las bandas en el Ministerio de Cultura? Y frente a estas otras, o sea, ¿qué papel juegan estas otras bandas que vemos? Que como dice don Enrique, hay una gran inversión, porque no solamente son los instrumentos, usted ve los trajes tan lindos y todo eso, las ropas, ellos se lucen, ¿verdad? Con toda su... O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo también, Silvia, pienso hay un agotamiento de estas bandas de... Las escuelas de música son... Las o será... para mí, digamos, por ejemplo, para eso tiene una escuela de música bien consolidada, avalada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, ¿no? Yo me imagino que en los pueblos se han ido también organizando en buena hora, ¿verdad? Y esos son los que disparan más la competitividad, porque en Palmares hay competencia de bandas, en Paraíso... Porque también, nada más para agregar otro elemento a eso, es, digamos que son también bandas de escuelas y colegios. Yo lo veo en varios sentidos. Por un lado, está ese expandirse de la educación musical de instrumentos musicales que se han dado de los 90 para acá. Cuando la gente empezó a darse cuenta de que hay una gran producción de músicos, pero se están quedando en el Valle Central, entonces empezaron a abrirse espacios, las gentes empezaron a abrirse espacios para que se diera en otro lado. Entonces ese gran boom que se llama el Instituto Nacional de la Música y las escuelas que tiene en todo el país, eso se fortalece sin duda. Luego las escuelas privadas, en las buenas escuelas privadas, que normalmente enseñan muy buena educación musical, porque es parte del buen enriquecimiento cultural, de la buena educación, que la gente tenga formación en las artes, en la música, y entonces eso ha generado, por ejemplo, así es como entiendo el fenómeno de las escuelas San Bosco, que tienen una banda enorme, que dirige Luis Fernando Solano. Pero también hay eso mismo, que es un impulso que la Yamaha, a través de las ventas de los comerciantes en Latinoamérica, y aquí Juan Bansbach, que han inyectado con facilidades de precios en algunas cosas, para que la gente pueda construir su propio grupo musical. Y se quedaron atrás las empresas como las de frescos gaseosos o la cervecera, que lo que estimulan es el fútbol. Que tan mal nos deja en el mundo. Que tanta olla hace y no tenemos no tenemos representación. Exactamente. Hay un equipo, una orquesta sinfónica es más barato que un equipo de fútbol, y sin embargo le prefieren apostar a un equipo de fútbol que a una orquesta, que a una banda. Pero aquí, bueno, hay gente que en el país hay gente que tiene una perspectiva un poquito diferente, y eso es lo que se ve en los desfiles como que pasó ahora el sábado en San José, que habían montones de bandas que son las que papi estaba contando antes. Y antes del desfile, hubo un escrutinio por parte de la municipalidad, que fueron a aventurar a escucharlos, y me imagino que ahí el lector, o no sé cómo se llama, el que los escoge,
escoger Tenían que la pasar la cantidad. prueba. Yo, Sí, pues sí, para varios pruebas, sí. Bueno, a mí me tocó eso. Eran poquitas las bandas que habían, no eran tantas, pero a mí algún supervisor de San José me llevó a San Carlos, me llevó a San Isidro General, me llevó a Punta Arenas, antes de Punta Arenas, también a muchas partes, para que yo oyera las bandas que iban a desfilar. Qué bueno. Sí. y ese es de la calificación. Me llevó a... yo feliz de Dios por hacer... Sí, no, había que indicarles a ellos. Incluso no sabían dirigir el himno nacional. Y yo les decía cómo dirigir el himno nacional. O las marchas. Porque hay marchas que entran en un tiempo y hay otras que en otro tiempo. Y si los muchachos no sabían eso, había que decirles. A mí me sirvió eso que dice usted, lo hicieron ahora. Sí, porque es muy diferente. Porque yo vi eso, sí, es que sí. dice usted, y yo me acordé que ya estuve en esa Que banda le tocó jugar también de Sí. maloso, un poco malo, porque tenía que Lo que quiero poner decir una nota. es que es muy diferente un desfile, no sé si me corrigen, que marchar y tocar. O sea, el desfile cualquiera desfila, pero yo me imagino que ir tocando y ir marchando Sí. tiene su Tiene que su entrenamiento. sí, su y entrenamiento. su cosa. Y bonito, se ve bonito en la marcha, una linda marcha con una buena orquesta, Sí, se ven lindos. Sí. Sí, y eso sí, curioso porque finalmente tienen siempre como su lado militar, eso, ¿verdad? Lo de la marcha. Debe. A mí se me dijo, Pero es que, perdón, don Enrique, pero es que es el asunto de la disciplina. Un músico tiene que ser muy disciplinado. Claro. ¿Verdad? es que todo eso es bueno. Por ejemplo, el haber entrado yo a la escuela de música, todo eso lo aprendí ahí, a tocar y marchar, ¿ya? Aprendí el saludo de la bandera y que la cuestión ahí inmediatamente, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo logré entrar a la banda, ya sabía marchar. Cuando me metí a la escuela, pues ya yo puse a marchar a los caray, pues ya yo sabía. Entonces esas cosas las aprendí uno, ¿verdad? Y yo gozaba con él. Ahora es cuando más gozo, porque disfruta uno al ver esas carambazos, desfiles y todas esas cuestiones, esos desfiles que hace. Ahora estirando el bombo, los bombos para arriba. Para mí eso es un desfile. Esos desfiles es muy diferente. Sí. Don Enrique, vamos a cerrar el programa. A mí muy agradecidos por habernos recibido en su casa. Sí, muchas gracias, ¿verdad? Sí, Yo unas les palabritas que agradezco se mucho, despidan para eso. Yo no tengo mucha capacidad para hablar. No, está bien. Apenas para pedir que me den mi almorzar. Gerardo, No, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y aquí estamos para ayudar siempre a través de con Silvia hemos comentado de proyectos que podemos hacer y vamos a ver qué se puede hacer más adelante. sí, muchas gracias. Muchas gracias y Muchas gracias a todos por acompañarnos, a don Enrique y a Gerardo por siempre la disposición. Yo con Gerardo he hecho varios proyectillos, ¿verdad? Y siempre con esa sonrisa y esas ganas de ayudar. Muchas gracias. Bueno, y aquí estamos a la orden.